Hola gente querida, soy Paula Vilches. Hola, soy Farshid Riggs y los invitamos a tener conversaciones. Conscientes. Hola queridos amigos y amigas. Hola Hola, gente Farshi. querida. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien. Qué bueno, Contenta. qué bueno, me alegro mucho. Ujú. Em, el día de hoy tenemos un capítulo súper interesante, muy interesante Perfecto. de la sonoterapia. Vamos a hablar sobre la sonoterapia y traemos aquí a alguien que es experta en este tema. Mm. El día de hoy nuestra amiga Evelyn Adaro nos acompaña. Ella estudió música en el Liceo Experimental Artístico desde los 6 hasta los 18 años y ahí aprendió a tocar el violín, la trompeta y aprendió sobre teoría musical y armonía. Luego de eso estudió ingeniería en la Universidad Católica del Norte, donde se tituló en ingeniería informática y posterior a esto ha realizado diversos cursos de terapias alternativas, focalizándose principalmente en el desarrollo personal y en la sonoterapia. Así que la vamos a Interesante. hacer pasar a la sala. Hola, Evelyn. Hola Fabio, hola Paula, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Bien, igual, gracias. Qué bueno. Qué bueno, nos alegramos mucho de que estés acá con este tema tan interesante. Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ujú, sí. Oye, Evelyn, Evelyn, ¿mm? llama la atención que en tu biografía nos comentas que has estudiado hartas cosas. ¿Cómo es que llegaste al mundo de las terapias? Fue como lo primero que me vino a la mente, preguntarte. Mira, la verdad es que yo de niña siempre tuve curiosidad por descubrir un poco más el tema de los sueños, porque tenía muchos sueños en los cuales visualizaba situaciones o lugares que luego en otros eventos lograba ver. Mm. Y también veía ciertas cosas, entonces nunca tuve una respuesta y tuve curiosidad con eso. Ujú. Y en un momento en el cual estaba llevando a mi hijo a terapia, en una consulta de un terapeuta ocupacional, en la sala de espera donde habían varios libros, me encontré con un libro pequeño que se llama Metafísica 4 en uno, y mientras yo esperaba Mm. él su terapia me puse a leer. Y fue muy sorprendente porque mientras empecé a leer el libro, me empecé a dar cuenta o empecé a sentir que estaba recordando cosas, no que era algo nuevo lo que estaba Mm. leyendo. Y eso me llamó la atención. Y resoné con muchas cosas de las que ahí decían. Y luego en base a eso ya empecé como a interiorizarme más, a buscar más, a leer más. eh, Fui haciendo cursos, también llegaron a mí libros de Brian Weiss, que es un psiquiatra que hace hipnosis regresiva, y también me hice algunas hipnosis regresivas y ahí empecé a ver ciertas cosas que empecé a entender de mi vida, de mi trayectoria personal con mi hijo, con mi pareja. Entonces ahí como que se fue armando un camino, y esto pasó, digamos, como al final del periodo que yo estaba en la universidad. Entonces, cuando salí de la universidad, finalmente ya empecé a hacer como más cursos, me empecé como a interiorizar un poco más de esto, y así cada vez me fui como metiendo más y haciendo cada vez cursos más largos, más extensivos. Y por otro lado, siempre mi pasión fue la música, entonces al final estos dos caminos, Se hace juntaron. 2 o 3 años, se juntaron en uno solo. Qué bonito. Sí, qué lindo. Así. Oye, Ese libro. y No, adelante. es como súper, yo soy música, entonces, entonces como estaba leyendo tu biografía y estaba como muy contenta. ¿Tú estudiaste, dónde queda el Liceo Experimental Artístico? En Antofagasta, yo En soy de Antofagasta. Antofagasta, acá, sí. Ya, tú estás en Antofagasta. Sí, yo estoy en Antofagasta. Sí, Sí. porque yo crecí en Arica y allá también hay un liceo experimental artístico. Ah, claro, sí, 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 lo entonces yo ubico. dije, ¿será el mismo?
Sí. Y te quería preguntar, ¿cómo llegaste a la sonoterapia? Porque, o quizás antes de eso, ¿qué es la sonoterapia? Para empezar a entrar en ese conocimiento. Bueno, la sonoterapia es una terapia vibracional alternativa en la cual se trabaja principalmente con cuencos tibetanos y flautas ancestrales con el fin de poder armonizar tanto la parte mental como física del cuerpo. Eso es, digamos, en resumen, la sonoterapia. Bueno, y vibracional porque estos instrumentos al hacerlos sonar emiten ciertas frecuencias que son de mucha intensidad y también como de muchos armónicos, los cuales permiten, por medio del principio de resonancia físico, armonizar el cuerpo. Cuando hablamos de armonizar, hablamos un poco de afinar, no sé si es como el Claro. contexto, como para entenderlo mejor, porque, bueno, la afinación tiene que ver con que en la música, cuando nosotros tenemos una canción, cada canción tiene acordes, ¿no es cierto? Y cuando cantamos una canción y nos desafinamos es cuando nosotros estamos cantando una nota que no corresponde a la regla de ese acorde en ese momento. Entonces con el cuerpo pasa un poco lo mismo, o sea, lo que estamos haciendo con el principio de resonancia es afinar el cuerpo, o sea, armonizar desde las células, de la parte física, pasando por todos los estados mentales, hasta llegar a lo más sutil, a lo más energético del cuerpo para poder lograr un bienestar en la persona. Eso es. Y cómo llegué un poco fue por lo mismo, porque en algún momento conecté las dos cosas cuando empecé a estudiar un poco más esto del desarrollo personal y de las terapias alternativas. En algunos encuentros, en algunas ferias, empecé a apreciar personas que tocaban distintos instrumentos distintos a los que yo conocía y también empecé a ver que se hacían talleres grupales, participé de algunos y me gustó y me empecé a interiorizar y me di cuenta de que con el conocimiento que había aprendido musical, más esto que había aprendido del desarrollo personal, podía juntar estas dos cosas y hacer algo. Y luego hice algunos cursos de cuencoterapia y en base a eso fui armando como mi terapia, digamos, de sonoterapia, que es como el título que engloba de manera general a lo que me dedico. ¿En este momento estás dedicada full time el tema de la sonoterapia? No, en este rato lo tengo dividido un tercio de mi vida. Ya. Un tercio me dedico a la sonoterapia, un tercio me dedico a estudiar todavía el tema del desarrollo personal, todavía estoy en algunos cursos y otro tercio me dedico al tema informático, que es mi Ya, ya. profesión. Ujú. Claro, claro, qué interesante. Me gusta mucho. Yo tengo una amiga acá que hace sonoterapia. Yo vivo súper lejos, en otro país, y me relaja el cuerpo de una manera muy profunda, muy, muy, muy profunda. Ella tiene sus cuencos y lo tiene como con las distintas notas de los chakras y todo. Y de verdad, yo quedo así como que si estuviera así durmiendo en el cielo, así, una cosa así. Como que mi cuerpo Impresionante. se resetea. Es Sí. muy rico. Ujú. Sí, también tuve la experiencia de tomar un par de sesiones el año antepasado. Y realmente una cosa mágica. Es como que te alinea todo, vibracionalmente y todo por dentro. Y uno va así con una paz. Es increíble. Exactamente. Lo que pasa es que se trabaja en todos los niveles, bueno, en los cuatro niveles, ya sea físico, mental, emocional y energético. Entonces, por qué nos relajamos, digamos, físicamente y mentalmente? Parte todo en el cerebro, porque nosotros en el cerebro manejamos ondas, ¿no es cierto?, que tienen una frecuencia que están divididas en cuatro. Entonces, lo que hacen los cuencos es inducir el estado alfa y teta, que son estados en los cuales Mm, nosotros no perdemos la vigilia, digamos, no estamos claro. dormidos, pero sí estamos en un estado de relajación. Entonces, los cuencos nos inducen a ese estado y en ese estado entramos al subconsciente.
Entonces vamos haciendo un trabajo paralelo, que es el de relajarnos, distendernos, ver nuestros temas internos de ese momento a nivel mental, pero también a nivel corporal van pasando cosas. Algunas personas sienten vibración en distintas partes del cuerpo y es porque justamente en esos sectores se va armonizando. Algunos también sienten como una incomodidad en ciertos sectores y también es lo mismo, pero ya luego cuando se vuelve de la sesión, cuando terminamos la sesión, ya hay un estado como más pleno, más de relajación, más de tranquilidad. Y no hace mucho, justamente este año, se hizo un estudio en la Universidad Austral de Valdivia con respecto a los beneficios de los cuencos en personas con ansiedad. Y el estudio es bien interesante porque se somete a las personas a sesiones de cuencoterapia y en los últimos 10 minutos, 15 minutos, se le colocan electrodos y se le hacen electroencefalogramas. Entonces empezaron a darse cuenta que efectivamente el cerebro en ese momento estaba en un estado teta, perdón, un estado alfa, y además la persona ralentificaban el pulso cardíaco. Entonces, y lo otro que descubrieron también es que se activa el sistema nervioso autónomo, que es el que maneja eh, todo lo que tiene que ver con nuestro parte, digamos, automática del cuerpo, lo que tiene que ver con respiración, con pulsaciones, lo que se activa cuando entramos en alerta, ¿no es cierto? El sistema parasimpático, el simpático, todo esto se empezó a activar y, bueno, se empezaron a dar cuenta, digamos, fisiológicamente, cómo la cuencoterapia, por más que todo el por qué, digamos, producía estos efectos. Y bueno, la intención del profesor que está haciendo el estudio es encontrar una píldora sonora, o sea, en el fondo es como lograr sacar las vibraciones, los sonidos para poder lograr grabar ciertos momentos o tiempo de música en esa frecuencia para cuando una persona esté en un estado de ansiedad que no sea tan grave, pueda escuchar esta frecuencia y pueda calmarse y evitar un poco el uso farmacológico, digamos, cuando la ansiedad no es tan severa. Entonces, muy, muy interesante y me alegró mucho cuando leí el artículo, esto fue en mayo de este año, porque que se estén haciendo estudios acá en Chile es genial, o sea, hay muchos estudios en distintas partes del mundo, pero que lo estén haciendo acá nos acerca un poco más. Claro, Claro, un sí, gran qué avance. bonito. Mm. Se me ocurrió una idea. Yo años atrás, cuando me estaba quedando dormida, escuchaba audios con afirmaciones que yo misma me hice en base a un libro que leí de Bruce Lipton y lo escuchaba porque él dijo, escúchalo cuando te estés quedando dormido para que las frecuencias cerebrales estén más bajitas, más tranquilas. Entonces se me ocurrió que cuando uno hace cuencoterapia se puede repetir alguna idea que se quiera grabar. Sí, de hecho sí, la sonoterapia que hago yo es con meditación, porque Mm. yo me di cuenta justamente de que todo nace en la conciencia, o sea, no Claro. sacamos, digamos, nada con ir a una sonoterapia, salir relajado, si en la esquina cuando voy manejando se me Exacto. cruza un auto y me pongo a pelear y todo el cuento, me desequilibro nuevamente, o sea, es como una filosofía de cierta manera de una constante, ¿no? Que día a día hay que intentar mantener, y aunque yo sé que la rutina de repente es un poco complejo, porque obviamente somos seres emocionales y estamos viviendo emociones constantemente, pero el punto no es no sentir la emoción, sino que cuánto tiempo nos quedamos vibrando en esa emoción y cómo hacemos para sacarle en ese momento, ¿no es cierto?, esa emoción negativa de nosotros y volver a nuestro centro. Entonces, desde ese punto yo me di cuenta que era muy importante el tema de la conciencia. Entonces, por ejemplo, en la sonoterapia que yo hago, primero empezamos a inducir este estado meditativo con los cuencos, con los sonidos, y luego en una meditación ingresamos al subconsciente, o sea, vamos bajando los niveles de conciencia hasta entrar a un nivel de subconsciencia, del subconsciente, y allí empezamos a trabajar diversos temas. Eh, Desde lo más básico, que tiene que ver con desestresarse, con relajarse, hasta temas ya como más específicos, dolencia,
o enfermedades, incluso temas de relaciones con los padres, con los hijos. Y ha sido bien bonita la experiencia porque muchas personas han visualizado cosas que no, o han recordado más bien cosas de su infancia que no tenían en mente, hicieron clic del por qué estaban en un estado emocional con otra persona que le hacía recordar como lo mismo y entraban como en un círculo, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia como bonita desde ahí, o sea, de trabajar las dos cosas a la par. En general, como que la mayoría de la, sobre todo la cuencoterapia, más que la sonoterapia, trabaja solamente con los sonidos, no integra mucho este tema como de la meditación. Algunos sí, otros no, es como, pero yo creo que es fundamental, o sea, al final es como una meditación acompañada del sonido en el momento que entramos en ese estado de conciencia. O sea, nos ayuda a ingresar a ese estado de conciencia y luego a sostenerlo para poder trabajar en nosotros mismos estos temas. Interesante. Me hace pensar ahora en este tema de la vibración interna, ¿no? Porque en el fondo una habilidad que yo creo que es fundamental en la vida es aprender a manejar tu vibración interna, porque de eso depende cómo interpretas el mundo y cómo manifiestas tu vida. Mm. Pero es una habilidad muy difícil de dominar, muy difícil. Lo mismo que tú decías, estás en una sonoterapia o cuencoterapia, sales y vives una situación que te saca de esa vibración y vuelves al estado anterior. Entonces, ¿cómo hacerlo para que eso sea frecuente? Cada vez mantener esa vibración alta y manejarla a tu antojo es un arte, es difícil, Ujú. pero tú nos acabas de dar como no sé si una fórmula, pero una manera de empezar como a manejarlo mejor, que es juntar la meditación con la cuencoterapia, porque vas al inconsciente y empiezas a transformar todos esos programas que están internos, negativos, a algo positivo. Mm. Me parece como un mundo de oportunidades, la verdad. Exacto, porque por ejemplo, si de repente tenemos la oportunidad de ir a una sesión donde solamente son sonidos y tenemos ya el hábito de la meditación integrado, solo podemos entrar en este estado de meditación y ir a buscar respuestas de ciertos temas. Claro. Claro. Eh, bueno, hay dos cosas ahí. De lo que tú decías, Farsi, con cómo mantener esa vibración interna y por qué es tan compleja, yo me he dado cuenta que tiene que ver con las creencias, porque muchas Sí. veces las creencias nos llevan a actuar de una manera que nos saca de ese centro, que digamos nos lleva como a la competencia, a la lucha, a la pelea, a la discusión, nos embroncamos de repente con cosas que no tienen ningún sentido en algunos casos y en algunos casos nosotros le ponemos también esa carga emocional compleja Claro. en vez de buscar como una solución, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que está como por ahí. También me he dado cuenta de que una forma de descubrir sus creencias, porque es el punto, o sea, todos tenemos creencias y Ujú. como identificar cuál es la creencia a lo mejor que nos lleva a estos estados como más negativos, cuesta un poco. Pero me he dado cuenta de que cuando uno habla, las palabras que utilizan Sí, describen mucho la creencia que uno tiene de las diversas cosas. exacto. Entonces, ese es como un tips que yo me he dado cuenta que a mí me ha servido como para identificarme, como para pillarme. Claro. Aquí estoy cayendo en un tema, ya, ok. Pero como tú dices, Farsi, o sea, es un poco complejo porque el sistema está ya con una creencia general. Cada persona tiene Sí. una creencia. Entonces, cuando en el mundo, digamos, común, regular, cuando las personas salen a trabajar y, no sé, en el camino, en su trabajo, pasan situaciones, eh, muchas veces se reacciona ante pensar. Entonces, igual es como vamos integrando eso Automático. a nuestras vidas en conjunto con otras personas que a lo mejor todavía no se dan cuenta o todavía no entran en este, bueno, le llaman como despertar de conciencia o Mm. más bien darse cuenta, ¿no es cierto?, de estos detalles, que para mí eso es el despertar de conciencia. Entonces, creo que es una gran misión, por decirlo de alguna forma. O sea, fíjate que también yo pensaba, no desde el cuestionamiento ni el juicio, sino desde el entendimiento,
que una persona que logre este nivel de desarrollo de conciencia o despertar de conciencia en el mundo regular común, para mí me emociona mucho más, por ejemplo, que un monje. ¿Por qué? Porque el monje, por ejemplo, tibetano, está en un ambiente donde todo el día, todo el entorno está hablando del mismo tema, está tranquilo, no tiene preocupaciones, o sea, no tiene pago, no tiene Como ideal. responsabilidad. Mm, Entonces, cuando tienes un ambiente así, evidentemente tú vas a estar en ese estado constante, pero mm. mantener este estado en un sistema en el cual está muy agitado, donde el éxito, la competitividad, la lucha, la discusión, la división está presente aquí en cada esquina, por decirlo de alguna forma, sin ponerme dramática, simplemente para No, es contextualizar, parte ¿no? de la sociedad. Exacto, es complejo. Entonces, cuando elegimos, eh, no sé, a trabajar en nosotros y mantener o intentar mantener, digamos, esta línea, vamos avanzando en ciertas cosas y no nos vamos creando también eventos tan complejos. Entonces, vamos Claro. fluyendo un poquito más. Pero es un desafío y es un desafío interesante y muy, muy bonito. Sí, Es totalmente de súper acuerdo. interesante lo que dijiste de la conciencia, yo creo que es como vital. Y es un tema que se nos ha repetido mucho en nuestro podcast también porque está relacionado con todo lo que tenga que ver con desarrollo humano, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, tal como tú dijiste, ir a la respuesta de cuál es el origen de tal cosa que me pasa o de tal creencia que tengo, yo tengo que ser muy veraz conmigo mismo, muy sincero, muy real, y para eso tengo que tener un nivel de conciencia evolucionado porque nuestra sociedad es como muy basada en la mentira, como en, en el autoengaño incluso. Y en las Como dice mi apariencias. profe, poco honorable. Sí, Claro. exacto. Sí, eso lo puedo resumir. Sí, sí. Entonces, el desarrollo de la conciencia y esta expansión de la conciencia es vital en el tema del desarrollo personal. Entonces es como tan importante darse cuenta de, de como, sí, yo quiero mejorar esta reacción automática que tengo, este pensamiento automático que tengo, esta creencia que ni siquiera es mía, viene de mis padres o de mis profesores del sistema educativo, de donde sea que viene, o de mi cultura. Lo quiero mejorar. Una respuesta para hacerlo es como ser muy consciente, muy analítico, como reflexivo y decir, ya, voy a hacer un cambio, voy a ir Claro. hacia la raíz. Ahí lo importante también es lo que se consume, porque finalmente estas creencias o pensamientos se alimentan de lo que consumimos. O sea, si nos levantamos en la mañana y nos ponemos a ver, no sé, noticias, por ejemplo, lo primero que hacemos, generalmente las noticias están enfocadas como en la violencia, ¿no es cierto? La mayoría de las noticias es como mucho drama, entonces Mucho si no tenemos miedo. mucho miedo, si no tenemos el nivel de neutralidad aún y además alimentamos estas creencias que tenemos y vamos consumiendo, todo esto lo vamos alimentando. O sea, de qué alimentamos nuestra mente a diario tiene mucho que ver y nos ayuda mucho a poder sacar también un poco y hacer el cambio. Entonces, no basta solo con tomar la decisión, ni incluso tampoco basta con de repente solo entenderla, o sea, hay que vivirla, hay que integrarla al día a día en, en, en lo que hacemos. También a mí se me ha hecho complejo alinear esto que pienso, digo y hago, porque ese es otro tema. Lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, ¿va realmente todo en línea o alguna es diferente o muy opuesta? Entonces, eh, todo esto es como pequeñas cositas que se van sumando y nos van como ayudando un poco más a avanzar en esto. Y lo otro también importante es el autojuicio. Muchas veces nos autojuzgamos mucho porque nos frustramos por no lograr algunas cosas o nos autojuzgamos porque creemos que algo lo estamos haciendo mal y ahí entramos en el malo, lo bueno, qué sé yo. Entonces, yo pienso quererse mucho, amarse mucho y estos autojuicios potenciarlo en lo positivo. O sea,
no autocastigarnos, sino que buscar, ¿no es cierto?, la solución del tema en nosotros mismos para poder avanzar en amor, ¿no? Y no en el autocastigo. Muchas veces también caemos un poco en eso, en autocastigarnos, en autojuzgarnos. Mm. Sí, es que en nuestra sociedad es muy así, ¿no? Como de la autocrítica y la poca compasión, como mucho juicio, las Muchísimos juicios. personas se ponen sobre el resto de las personas, entonces mucho juicio y poca compasión y poco como amor. Yo Poca encuentro que tolerancia. si estuviéramos como con una base de amor fuerte y sólida, el mundo sería otra cosa, muy diferente. Ujú. Sí. El sistema educativo está hecho así también. Nos meten en salas para competir con nuestros compañeros, para compararnos continuamente, para ver quién es el mejor en tal cosa y otra o cual cosa. Ujú. Y no nos fomenta la honestidad, ni el avanzar a nuestro propio ritmo, ni tener autocompasión. Todo el rato está basado en el juicio. Todo el tiempo es impresionante. Yo que trabajo en el sistema educativo lo veo diariamente, es terrible. Mm, mm. Claro. Y ahí hay el otro desafío como global también que yo veo es cómo a lo mejor aportamos con una semillita en esto, en el entorno, o sea, en donde trabajamos, en donde acudimos, en lo que hacemos. De repente, pequeñas frases o pequeñas cosas que uno puede decir, le pueden hacer clic a los niños, a las personas Sí. en sus procesos personales. Entonces, eso también es como bonito. Yo creo que como sociedad vamos avanzando, aunque no parezca, creo que vamos avanzando porque en realidad yo percibo o me he dado cuenta que la vida se percibe también como, para llegar al centro teníamos que pasar por los extremos. O sea, es como cuando uno sintoniza el dial de una radio. Cuando sintonizamos en esta radio antigua un dial, empezamos a mover la perilla para un lado, para el otro, hasta que llegamos al centro y logramos dar con la frecuencia. Yo creo que en la vida, en la sociedad pasa un poco eso. O sea, hemos pasado distintos periodos y en la interpretación de algunas personas piensan que esto está peor que antes, pero en realidad Sí. yo creo que estamos transitando el otro extremo a lo mejor para poder en algún momento como sociedad llegar a ese centro. Entonces, lo que vayamos aportando individualmente suma. Y también me he dado cuenta que ahora igual ahora hay más información. O sea, antiguamente era como más complejo, había que llegar un libro o alguien que te comentara algo. Ahora hablar de, no sé, de energía, de terapias como, no sé, como Reiki, de términos como chakra, aura, ya no es tan desconocido. Antiguamente, no sé, cuando uno le hablaba a alguien de un chakra, pensaba que era una finca o una hacienda, que es lo que se Claro. conoce. Entonces, creo que ahora, producto de eso, y también hay mucha gente queriendo hacer este cambio, avanzar, y está, eh, digamos, sumándose también un poco más a esto. Entonces, eh, Mm. me parece bonita lo que ustedes están haciendo de hacer estas entrevistas, estos talleres, o sea, estos podcasts para poder ir difundiendo un poco más de esto y a lo mejor más personas puedan irse interesando, sumando y haciendo ese cambio en su vida. Sí, es la idea, que más personas, porque estamos evolucionando constantemente como humanidad y hay, pareciera ser que el sistema actual quiere que nos quedemos igual, ¿no? Como mantener el mismo status quo, por decirlo de cierta manera, pero las personas no quieren eso, pues, porque es algo, es parte de, o sea, un gusano se va al capullo y se transforma en mariposa, no puede seguir siendo un gusano, ¿cierto? Es como Ujú. algo natural. Y en este momento hay un despertar de conciencia muy grande en la humanidad y cada vez nos estamos viendo más como, por ejemplo, parte de una misma familia, como uno solo. Las personas no quieren guerra, no quieren tanta injusticia, etcétera, etcétera. Entonces es como, nosotras hicimos el podcast porque lo vimos como algo natural. No fue como nada así como tan plan. De hecho, fue como que lo dijimos y como a la semana ya estábamos grabando.
Genial. Una cosa así, era una idea que teníamos de antes por separado, pero esto tiene un propósito que es como inspirar a los demás a que lo hagan también, que hagan su Sí. podcast, que tengan conversaciones profundas, que intenten aportar un poco al desarrollo de la conciencia humana o en sus diversas áreas de interés, pero de manera profunda, ¿no? Y una consulta que te queríamos hacer es, ¿cómo se diferencia la sonoterapia con la musicoterapia? ¿Es lo mismo o no? No, mira, el objetivo final es similar, que es como el bienestar mental, digamos, de bajar ansiedad, de tranquilidad, de conectar emoción con, digamos, con cierto entendimiento, pero la diferencia es que la musicoterapia es más lúdico. La musicoterapia trabaja eso, o sea, tratar de conectar la música con las emociones de las personas desde la creatividad, de diferentes actividades, ¿no es cierto? En cambio, la sonoterapia, la cuecoterapia, la técnica es diferente, se trabaja más como desde la relajación, no es algo lúdico. De Mm. hecho, en la mayoría de las sesiones se trabaja recostado sobre un mat de yoga o en algunos casos sentado, pero siempre en este estado donde cerramos los ojos, donde nos relajamos, en un ambiente como de calma. Es como la diferencia. La Mm, musicoterapia es como más lúdico, pero ambas buscan como un bienestar igual en las personas. Entonces, generalmente la musicoterapia obviamente sirve para cualquier edad, pero yo he visto que la ocupan más como con niños, pues que da muy buenos resultados porque el niño está Sí. muy ya no a querer experimentar, a curiosear. Entonces, en algunos casos he visto que les pasan algunos instrumentos para que ellos mismos generen alguna melodía o lo enseñan con ritmo. Es más lúdico en el fondo. Claro. El desarrollo de la creatividad. Exacto, Ujú. exacto. Se trabaja, de hecho, en un estado de conciencia distinto, se Sí. trabaja en alerta. En Ujú. cambio, en la sonoterapia trabajamos en relajación. Qué Mm, bonito. mm, ¿Sabes qué estaba pensando? A lo mejor se escapa un poco a este tema, pero se relaciona igual. En que en el día a día cotidiano, porque aquí estamos en un ambiente como súper de nivel de conciencia más elevado, ¿cierto? Más conciencia, o sea, volvemos a la misma, al mismo palabra una y otra vez. Pero cuando uno va a la cotidianidad del trabajo, qué sé yo, de a ciertas amistades o gente con que compartimos en la calle, qué sé yo percibo que en general estamos como muy en modo supervivencia, ujú. ¿cierto? Y es como la profesora Carolina siempre decía, Carolina Ortiz, tú la conoces, Sí. le estamos dando a nuestro primer chakra la instrucción de que gobierne nuestra vida, que es sobrevivir, y no al Ujú. séptimo, que es el que nos conecta con lo espiritual. Entonces, ¿cómo este tipo de herramientas nos ayuda a conectarnos desde el séptimo, desde la espiritualidad, desde el yo decido, yo gobierno aquí, desde el espíritu, no desde el cuerpo, no desde del sobrevivir? Porque Mm, ese es un gran tema. A mí me pasa todo el tiempo. Estoy aquí súper bien, en mi casa, hago mis cosas, estoy en mi desarrollo personal, espiritual, y con gente que comparto del mismo nivel lo mismo, pero voy al trabajo y ¡pum! Vuelve la sobrevivencia, modo sobrevivencia y se me escapa toda la vibración, papá, como que pierdo todo el control. Entonces, ¿cómo ir? El desafío está en estar en esos lugares que son complejos sin perder esa guía, ese centro, esa vibración, como tú bien decías, porque no somos monjes que están en el Tíbet, estamos en medio de Sí. una sociedad que es compleja. ujú. Bueno, la profe Caro aún es mi profe en la escuela y bueno, es la escuela donde más he estudiado porque es la que más me ha hecho sentido y la que más me ha ayudado en esto. Y en base a eso, lo que ahí he aprendido me ha servido mucho para poder lograr lo que tú dices, Pachi, porque, por ejemplo, el primer entendimiento que los profes siempre hacen, somos espíritus con cuerpo, cuerpos con Exacto, espíritu. Eso eso es lo como define todo. exacto, para partir, porque la mayoría de la gente piensa que es al revés, como un Exacto. cuerpo con
espíritu. Un En espíritu. realidad no somos, el espíritu es la conciencia en sí. Ujú. El son nuestra Son conciencia, nuestra donde conciencia. están las imágenes con carga emocional de las vivencias que tenemos, que transitamos a diario. Entonces, eso es lo primero. Y luego de eso, bueno, en la escuela nos enseñan técnicas para poder conectarnos con el centro de la Tierra, que son como las básicas y las más centradas, donde conectamos el primer chakra, lo anclamos al centro de la Tierra, y la otra que tiene que ver con un tema de limpieza, ¿no? Corporal. Eso increíblemente ayuda mucho porque sin querer, desde el subconsciente, todas las personas se conectan energéticamente contigo y tú y yo y todo Sí. andamos con energía ajena, Sí. con Estamos carga todos energética. conectados finalmente. Y eso afecta porque resulta de que cuando nosotros tenemos esas, digamos, carga energética, que en el fondo es información que está en nuestra biblioteca personal de información, si nosotros empatamos con eso, esa energía en nosotros, que es información, choca y se conecta con nosotros, empatizamos y empezamos Sí. a vibrar o más bien a actuar, para llevarlo a palabras así como súper concretas, en base a esas creencias y a esos pensamientos. Entonces, yo creo que el primer tema es eso, o sea, primero hacer consciente que somos espíritu, o sea, conciencias con cuerpo, y en base a eso empezar a hacer a diario quizás una meditación en la cual nos podamos centrar, ponernos en el centro de nuestra cabeza, digamos, conectarnos desde el primer chakra, el primer vórtice con la tierra, que son técnicas a lo mejor que habría que contarla o especificarla un poco más, pero lo Sí. comento porque es lo que yo he aprendido, lo que a mí me ha ayudado. Y esa práctica diaria ayuda mucho a mantenerse o sostenerse en eso. Claro. El tema es que no, yo lo reconozco, no lo hago siempre. Sí, igual. Pero me logro dar Es el cuenta hábito. en algún momento donde a lo mejor he caído, he empatado con algún tema, con alguna persona y me enojo, me enrabio o algo, yo digo, ¿qué pasó? O sea, lo identifico, pero ya estoy ahí, ¿entiendes? O sea, lo bueno es que ahora con esto que he aprendido he logrado identificarlo, entonces ahora con las técnicas puedo trabajarlo para sacarlo y no estar ahí tanto rato, porque antes, no sé, pues, cuando no tenemos como digamos, el conocimiento de cómo trabajarlo, nos mantenemos ahí y muchas veces queremos sacarlo y no sabemos cómo y no podemos. Pero, pero yo creo que lo primero es eso, o sea, quizás lograr como en general una práctica meditativa diaria. A lo mejor intentar hacerla antes de salir. Yo sé que de repente es complejo porque la rutina se Claro. va, sale Tiempo. temprano y hay mil cosas que hacer, pero de repente en la misma ducha, Claro. conectarse o intentar con la pura intención alinearme conmigo misma y cómo se llama, y recordar, digamos, todos estos como tips de lo que somos, de lo que queremos, para dónde queremos ir. Y eso, llevar eso, digamos, en alerta, en conciencia, cuando nos chocamos con otra información que no es la de nosotros, nos podemos dar cuenta y ya no vamos a actuar de la misma forma, digamos, que no queremos y que es como, no sé, impulsiva de repente. Entonces, pero eso, o sea, generalmente para poder tener algo concreto es aplicar técnicas ya como establecidas, sirve, es más eficaz, pero con la intención y lo que uno quiere igual, con una meditación diaria de entrar en Bueno, nosotros. hay tantas meditaciones que existen. Sí, porque nuestra mente cuesta mucho calmarla porque Sí. son millones y millones de pensamientos. Hay una técnica igual de mindfulness que es muy buena con respecto a eso, que habla de que cuando nosotros estamos haciendo algo, estamos pensando en mil cosas. Entonces, ¿cómo llevamos toda nuestra atención a lo que estamos haciendo? Por ejemplo, si voy conduciendo, voy percibiendo en mis manos cómo se siente el volante, cómo se sienten los pedales, cómo se ve el otro auto, o sea, estoy en la experiencia al 100,
cuesta, pero de repente uno lo logra en un par de segundos, en un par de minutos, antes que llegue otro pensamiento a tu mente de lo que tienes que hacer, de lo que no hiciste. Entonces, estas prácticas como de estar en el presente, que en el fondo es eso, estar en el Sí. presente, sirven también para conectarte contigo y estar como más aquí y no tan en la nube. Sí. Mm, O en el sí. pasado o en el futuro, porque cuesta estar en el presente. Es muy difícil. Igual estas técnicas de meditación, oración, contemplación, encuentro que son vitales porque el cerebro siempre va a querer ahorrar energía, entonces tiene como un circuito automático. Claro. Entonces es como, me pasó tal situación en el día y al tiro viene una respuesta automática, que Ajá. a veces no es la más óptima, ¿no? No es como la respuesta que sea más saludable, sino que viene de un hábito, como de un hábito que se ha gestado por años y qué sé yo. Entonces pienso que cuando uno es como más reflexivo, todos los días, por ejemplo, en la mañana, así, no sé, incluso aunque sean 30 segundos, no sé, como intentar estar centrado en meditación. Creo que eso como que, como yo lo veo, es que el día que medito y el día que no medito, no soy igual. Mm. O mis respuestas son diferentes. Claro. Eh, yo en la mañana tengo como mi ritual que lo hago cortito por todo lo que tengo que hacer. Y como que hago meditación, oración, contemplación, un poquito, pero si no lo hago, yo me veo diferente. Es como que me faltara algo. Mm. Se nota, sí, no, sí es cierto que se nota. El otro tema con respecto a eso que recuerdo, o sea, se me vino a la mente que ayuda es no tomarse las cosas a lo personal, porque Mm. muchas veces interpretamos, que aquí Sí. se hablando como de los conflictos entre las personas, muchas veces se interpreta algo Mm. del otro y se toma personal. Entonces, muchas veces eso, Mm. que es el sentirse como ofendido en el fondo, Mm, eh, cala. Y obviamente al calar, al tener uno esa interpretación, actúa o reacciona de una forma. Entonces, Mm. eso. Y lo otro es que a mí también me ha servido es cuando una persona actúa así, preguntarme, bueno, ¿por qué está actuando así? O sea, a lo mejor, no sé, tuvo un mal día, pasó alguna situación dolorosa antes de venir, no sé, a trabajar o antes de llegar aquí, o cuáles son sus creencias. Entonces, cuando yo miro a esa persona honorablemente desde su proceso y logro entender que su reacción no tiene que ver con algo personal conmigo, sino con una situación que él está viviendo, no me molesta, digamos, no me influye. Entiendo, claro, pongo mis límites, doy mi punto de vista de manera honorable también, pero no caigo en esto de sentirme como herida o dañada Claro. como o víctima. herida. Como víctima, claro. Exacto, Mm. de la situación que está pasando. Entonces, eso también a mí me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Mm. Eso me hace recordar el libro de Miguel Ruiz, de Los Cuatro Acuerdos. Exacto, los cuatro De acuerdos, esa ahí es parte de los cuatro súper bueno ese acuerdos. libro. El tema de las palabras también, mantener tus palabras impecables, que las palabras Sí. igual determinan Ser mucho, impecable o con sea, tus palabras. Mm. y las palabras también vibran en nosotros, Sí. el concepto que tengamos de esa palabra vibra en nosotros, entonces intentar usar palabras que sean positivas para nosotros también otra cosa que ayuda bastante. Las palabras tienen mucho poder. Sí, Sí. totalmente, Sí, sí. totalmente. Oye, Evelyn, ¿a qué tipo de personas o situaciones le recomiendan la sonoterapia? Mira, yo creo que en las sonoterapias no hay tipo de persona ni edad. O sea, cualquier persona que quiera experimentar un momento de relajación, un momento de distensión, puede tomarla. Eh, Algunas personas, dependiendo de los temas que trabajamos, de repente les llama más la atención un tema que otro, porque un tema a lo mejor que están viviendo en el momento, qué sé yo, pero en general, cualquier persona que quiera relajarse en una sonoterapia general, que es una sonoterapia simplemente de relajación sin trabajar ni un tema de relajación,
cualquier persona la puede tomar, incluso los niños, y los niños, eh, digamos, se interiorizan más rápido, se conectan más rápido. Ahí, bueno, la diferencia que hacemos con los adultos es mostrar un poco los instrumentos y el sonido, porque muchas veces lo que pasa con ellos es que algún sonido como el del didgeridoo, que es como muy bajo, de repente en el momento de estar en la relajación se asustan. Entonces, lo que hacemos es, previo a las sesiones, mostrarles los instrumentos cómo suenan para cuando entremos en sesión y ellos lo escuchen, ya sepan que todos esos sonidos tienen que ver con los instrumentos que estamos trabajando en ese momento. Pero se conectan igual más rápido, ven más cosas, entienden algunas otras. Es muy bonito también con los niños la sesión, pero no hay límite de edad ni de tipo de persona. Si de repente algunas personas que tienen como tema psiquiátrico, digamos, a lo mejor ven un poco más o entran un poco más de conflicto en algunos temas, entonces, bueno, ahí lo importante es como el acompañamiento, ¿no? Cómo los ayudamos de manera individual en su proceso. Y a lo mejor con ellos que tienen como temas más específicos, como una sesión independiente, individual, como más sugerible. Pero en realidad, yo he tenido la experiencia como de trabajar con distintas personas, con distintas situaciones, y, y ha ido bien, todo bien. Sí, en esos temas yo creo como de problemas emocionales más grandes, es bueno como reforzar esa confianza, ¿no? De que está en un espacio seguro. Sí, Sí. Eh, sí, Como música también siento que somos efectivamente vibración y frecuencia a nivel biológico, digamos, porque yo creo que somos espirituales y todo eso como una dimensión que no vemos, como con nuestros ojos físicos, pero claro. que somos como vibración y frecuencia y la música es tan impactante como ayuda al desarrollo de un ser humano. Es impresionante. Yo como maestra de música de tantos años, puedo como dar fe de el efecto que tiene la música en el desarrollo personal también, como en la Sí. autoestima, el desarrollo de capacidades, el autoconocimiento, sobre todo las clases de canto, por ejemplo, que son como biológicas 100%. Entonces, me parece como muy interesante todo el tema de la sonoterapia. Creo que tiene múltiples beneficios, no solamente a nivel de relajación y como tener un mejor estado del ser, sino que también como en todo el ámbito de la sanación de la autoestima, por ejemplo. ¿Tú has tenido como pacientes en los que notes, qué es lo que tú has notado en los pacientes de sonoterapia? Mira, he notado de que en algunos casos, algunos han entrado con los recuerdos en conflicto interno con lo que están haciendo ahora, con lo que recuerdan y con lo que quieren. Entonces, en el momento de entrar en conflicto, que se ve como algo negativo, en realidad es una oportunidad como para analizar dónde están como los temas, qué puedo hacer para trabajar con ellos, con quién, cómo, y ha sido como una puerta de inicio, que digamos que han sido como los casos más impactantes para mí. Mm. Eh, eh, en algunos casos también como de personas que tenían, no sé, algunos síntomas o enfermedades, digamos, no tan graves como intestinales, colon irritable, han tenido también ciertas mejorías, pero es porque aparte de tener como ese equilibrio, esa armonía a nivel físico de los órganos, también a nivel de conciencia han entendido cómo eh, el conflicto que tienen con algunas personas, la rabia, la retención se ha manifestado en esos órganos provocando estreñimiento, un sinfín de cosas, ¿no? Mm. Ha sido bonito porque al momento de hacer clic y darse cuenta, pasa eso. Ahora, en algunos casos también se han manifestado, se han empezado a manifestar
como ciertas dolencias, pero me he dado cuenta conversando con las personas de que en realidad son dolencias de infancia, que por el recordar situaciones se han activado de nuevo, o sea, Claro, no es que la imagen no se hayan activa. estado en el cuerpo. O sea, por ejemplo, una persona que estaba jugando cuando niño vino un amiguito y le golpeó con un palo en la cabeza, que en el momento fue un chichón gigante que se le pasó y se le olvidó. O sea, en el momento de la meditación empezar a sentir de nuevo ese malestar, ese dolor, Mm, eh, conectado con un recuerdo de ese tiempo, implica que, claro, ahí hay un tema también de una carga energética en el recuerdo que sacar, que trabajar, ¿no? El cuerpo empieza a responder con lo que increíble, y ahí es donde yo vuelvo a darme cuenta de que efectivamente somos conciencias con cuerpo, espíritu con cuerpo y no con espíritu, porque es increíble, el recuerdo activa lo que el cuerpo, o sea, tu recuerdo activa lo que tu cuerpo había olvidado, o sea, es muy sorprendente. mm, Entonces, han pasado muchos casos así que a mí me han servido mucho porque yo siempre lo digo en la sonoterapia, así como las personas que están ahí se sienten como agradecidas o beneficiadas por el estado en que se van, yo también me siento agradecida porque sus experiencias me permiten a mí entender también los procesos de vida míos, del entorno y ir como claro. mejorando o complementando lo que estoy aprendiendo día a día también. Mm, Entonces, hay varios distintos tipos de casos, pero pasan cosas que parecieran ser como negativas, pero en realidad son como las señales que te permiten entrar en un, en una, digamos, respuesta positiva para ti. ujú, Depende cómo la persona lo interprete también, porque claro, en realidad ahí depende de cada quien, pero para mí es una puerta, una oportunidad para ver muchas cosas. sí, exactamente, sí. Una invitación a ver algo que hay que resolver. Exacto, el tema es que muchas veces se entra en resistencia, de Mm, que no quiero volver a pasar por eso o no quería recordar eso, pero si lo estás recordando es porque realmente es importante que lo recuerdes para trabajarlo y avanzar. Entonces, eh, sí. generalmente esos temas que están más bloqueados son los temas que más están haciendo como ruido en nuestra vida. Mm, sí, como que dice, mírame, mírame, hay que resolver. Sí. Y uno está, no quiero, no quiero, no, no, no. Y muchas veces en la sonoterapia, cuando se entra en estas resistencias de ver algo que no quiero ver, generalmente la gente se queda dormida. Pasa también. Pasamos de ese estado de estar como entre vigilia y relajado a dormirnos cuando entramos en una resistencia de un tema que vemos y no queremos ver o sentir. Pero a nivel subconsciente, aunque nos quedemos dormidos en la meditación, en la sonoterapia, igual hay un trabajo que se hace. Entonces, Mm, igual hay una repercusión que a veces, días después, se somatiza en un sueño, en un entendimiento que vi, anoche soñé esto y fue con lo que me acordé de esto otro, ya, y ahí empiezo a hacer como las conexiones. mm, Entonces, como, muy muy, bonito, muy. mm, sí, muy, muy interesante. Bueno, el micrófono ahora queda abierto para ti, para que digas lo que quieras decir, si quieres hablarnos de tu negocio o si quieres compartir alguna otra reflexión. Bienvenida. Bueno, primero que nada agradecerles a las dos, a Paula, a Pachi, por esta invitación, felicitarles por lo que están haciendo. Creo que esto va a ayudar a lo mejor a muchas personas que en algún minuto van a escuchar los podcasts y van a empezar también su camino. Entonces, creo que están sembrando una semilla muy, muy, muy importante y muy bonita, así que les felicito por eso. Gracias. Muchas gracias, Eve. Eh, y mm, bueno, y yo la sonoterapia, bueno, yo vivo en Antofagasta, en Chile, en Antofagasta, y la realizo acá, como les contaba recién, en este rato es un tercio de mi vida. Ujú, Eh, Quisiera en algún momento dedicarme más al 100 al tema terapéutico, digamos, dejando un poco atrás el tema de mi profesión formal y dedicarme a esto otro, esta nueva profesión. Y,
y ¿cómo se llama? Estoy estudiando y trabajando para eso. Y bueno, y la sonoterapia, tengo un canal que lo voy a empezar a reactivar ahora que se llama Sideral Sonoterapia, el nombre que le puse Sideral. a la sonoterapia, Sideral Ujú. Sonoterapia. Y está en Instagram. Tengo un Instagram y un Facebook. El año pasado estuvimos trabajando en el Poder Judicial y tuvimos como harta interacción. Entonces, ahí lo que hay en este rato es lo que hemos hecho más el año pasado. Y este año que lo he dedicado un poco más al estudio, el canal lo he dejado un poco de lado. Entonces, ahora lo voy a empezar de nuevo a nutrir con más cosas. Así que bueno, les agradezco también esto porque me da la oportunidad a mí para yo aprovechar y empezar a Mm, generar quizás también contenido y irlo subiendo ahí, Sí, que anímate. Sí. lo he dejado un poco de lado. Pero eso no sé, les puedo contar e invitarlos a los que están escuchando a que en el fondo este es el camino de lo que somos, de que esto no es un dogma, no es un rito, no es una religión, porque muchas veces se confunde los temas como espiritual o de terapia alternativa, holística o místicas con cosas como media religiosa, incluso todo lo contrario, media satánica. La gente como que le pone un poco un contexto así, un Sí, poco denso, ¿no? Sí, es verdad. Pero en realidad, cuando tú te das la oportunidad de escuchar un poco y entender y te van haciendo clic cosas, te vas dando cuenta de que en realidad no hay nada negativo, son puras cosas positivas y hay un sinfín de terapia, hay un sinfín de posibilidades, entonces a lo mejor a una persona le acomoda más un tipo de terapia que otro, claro. o tiene más afinidad o más confianza con una que con otra. Entonces, da lo mismo cuál, si sirve y ayuda para el desarrollo personal, para el bienestar, bienvenido sea. Así que De eso, acuerdo. es invitación para Gracias, todos. Evelyn. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muy Gracias a ustedes. inspirador toda la información. Sí, bueno, Gracias, gracias. nos vemos. Nos estamos Nos viendo vemos. entonces, que estés Chao, bien. Un gracias. abrazo hasta Antofagasta. Sí, Igual para ustedes. Gracias. Chao, chao. adiós. Chao, chao. Qué Bien. bonito capítulo, me encantó. Sí, muy inspirador como dijiste tú. La verdad que sí, Sí, da para pensar, reflexionar más que pensar de muchas cosas. sí, sí. Bueno, gente querida, hemos llegado al fin de este capítulo. Y como siempre solicitamos su ayuda en nuestro canal de YouTube. Dejaremos el listado de propuestas para que elijan cuál les gustaría que sea la siguiente. Y también si pueden votar en nuestro perfil de Spotify por el siguiente capítulo. Muy bien. Además, les invitamos a continuar siguiéndonos y a expandir este canal que es tan inspirador, nuestro canal de YouTube, Conversaciones Conscientes, y compartir con nosotras su experiencia, saber si se identifican con estas historias, pensamientos, etcétera, y sumarse a nuestra comunidad. Los dejamos invitados a oír nuestros capítulos en su plataforma preferida o verlos en nuestro canal de YouTube. Ujú. Muchas gracias, Así que muchas gente querida. gracias. Chao, Adiós. chao.